La vida del mar es muy dura, ¿eh? Muy dura. Aldán es un pueblo marinero, pequeño pero conocido en todo el mundo. No hay mares en los que su gente no haya estado. Y fue ahí, lejos de casa, donde nace su historia. Esta parece olvidada porque se guarda en secreto, pero prevalece y prevalecerá en honor a los que ya no están. La Virgen del Carmen acompaña a la mayoría de los marineros durante su faena. Conocida como la Estrella de los Mares, esta imagen preside camarotes y puentes de distintas flotas. Desde barcos de pesca hasta las tropas de las Fuerzas Armadas, esta es reconocida como su patrona, y España es uno de los países donde más arraigada se encuentra esta vocación. Esta celebración consiste en que la Virgen del Carmen es abogada de los marineros, patrona del mar, de los marineros también, ¿no? O sea, nuestra madre, segunda madre. Entonces, pues la llevamos en el puente, casi todos los barcos la llevan en el puente, o sea, a la vista de tal. Si hay un naufragio o cualquier cosa, pues lo primero que acudimos es a ella. Pero ella no nos hace nada, ¿sabes? El recuerdo de las personas fallecidas en el mar, de los marineros fallecidos en el mar. Uno de los ritos de esa procesión por el mar es lanzar flores, rezar un responso, un Padre Nuestro por las personas que han fallecido ahogados en el mar. Por eso lo celebra con tanto cariño y con tanta devoción la gente, porque recuerda a los fallecidos. Durante la procesión, quien saca a la Virgen de la iglesia es siempre miembros de la comisión. Ahí ya hay gente que tiene una ofrenda o algo, promesa, y nos piden de llevarla y le traen hasta aquí, hasta el muelle. Después ya se hace una misa de campaña, aquí en el muelle de Aldán. Durante la misa siempre pasa alguna cosilla porque hay calor o somos mucha gente y está así la gente como un poco nerviosa porque van a salir en los barcos a acompañar a la Virgen y siempre se respira otro ambiente. Es muy íntima porque es pequeñita, la procesión es pequeñita, sale hasta la entrada mismo de la ría, esta ría es muy pequeña, hace la ofrenda a los muertos en el mar y da la vuelta. Es media hora de ruta por el mar, pero es muy entrañable, ¿no? Porque, bueno, es algo muy nuestro, muy de aquí, de este pueblo. Ya sea cerca de la costa o durante largos periodos en alta mar, los marineros pasan duras jornadas de trabajo. Su esperanza, realizar una buena campaña, pero sobre todo llegar sanos y salvos para compartir sus ganancias en casa, donde los esperan los suyos. Cuando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Lo llevamos dentro del cuerpo, porque desde pequeños anduvimos a la mar y llevábamos la Virgen del Carmen en el barco. Bueno, en el barco pequeñito no tenían puente
y no se llevaba, pero un barco grande todos llevaban la Virgen del Carmen. Es la patrona de los marineros, es a quien acuden cuando se encuentran en peligro, en el mar, es su patrona. No mesmo sol te me mostras y eres a estrella que brilla y eres o vento que voa. Metemos la Virgen en el barco. Yo, por ejemplo, intentamos que el barco en este caso es mío y de mis hermanos, y intentamos, es algo importante para nosotros, vamos, que estar ahí en ese momento. Y eso murmurio do río y esa noite y esa aurora en todo. Se lleva la gente, quien embarca en los barcos son los familiares y gente muy cercana. Pero sí que puede embarcar cualquiera, cualquier persona que hable con alguien de la organización y tiene una promesa y que esté un poco más sensible y diga, pues mira, puedo ir porque me sucede, pues hacemos, digamos, con un hueco y puede ir sin ningún problema. Pero la capacidad es la que hay, nosotros utilizamos el protocolo de seguridad y no podemos llevar a más gente que la que hay. Puede haber una desgracia en la mar, puede haber de cualquier forma. Si el patrón te mira, pues da vuelta y te coge. Si no te mira, cuando va a ver por ti, ya no estás. O sea, que hay que dar vuelta otra vez a ver si por donde pasaste, si encuentras al náufrago que cayó, ¿no? Muchas veces se encuentra nadando o ahogado ya, pero... Si cantan este que canta, si lloran este que lloras, y eso murmurio do río. Recuerdo varios, pero uno de ellos que fue en la época de principios de enero, en torno al 6 de enero. Y estuvo ahogado en el mar durante 8 o 9 días hasta que lo encontraron. Y han habido, y fuera ya no te dijo. Fuera en el Gran Sol, por ejemplo, hubo barco que dejó 3 y 4 marineros atrás. Ni me dejarás ti nunca, sombra que siempre más sombra. Dejarás ti nunca, sombra que siempre más sombra. La ría de Aldán tiene sus barcos, su pequeña lonja y sus negocios, pero no es una zona marítima industrial, sino más bien de recreo. Pese a su tamaño en comparación con sus hermanas mayores, durante el verano es el destino más visitado de toda Galicia y debido a ello, esta fiesta es de gran importancia turística. Creo que este año ya superamos a lo mejor las 7.000 o 8.000 personas posiblemente. Era posible que hubiera 8.000 personas dentro del recinto. Yo lo consulté cuánta gente podía haber viendo, no sé, los fuegos en Aldán a las 12 si está buen tiempo. Y me decían que 11.000, 12.000 personas, que viene gente de todos los alrededores. Nun lugar moi lejos de aquí falase dunha bella historia de un home mariñeiro que morre. Se dice que es una vila marinera porque vivimos del mar. Toda la vida, toda gente, mi padre anduvo en la mar. La mayoría de la gente, o más de la mayoría, son marineros. Y del mar venía el sustento para casa. Ten 3 fillos na casa, ten bocas que alimentar. Antes estaban las playas llenas de jurelos. Yo era un rapaz y andaba en arneles a coger el pescado, a ayudarle a los barcos pequeños, a tirar por el cabo, a coger el cabo en el barco, ¿sabes? Alando, de fuera para tierra, y echaba toda la noche. Y a la mañana tenía un cesto de jurelos para llevar para casa, que se abrían, se areaban y se ponían a secar y bien que salían.
Aquí vamos por secciones, Hay la sección del churrasco, que la hacen todos los años, y hay la sección de los callos también. La fiesta realmente, lo que es fiesta, empieza el viernes por la tarde, a las 8 de la tarde, así. Y a partir de las 10 hasta las 4 aproximadamente, pues duran las orquestas. El sábado es un poco distinto a toda la semana, porque el sábado, digamos que es como el día casi más fuerte, porque hay que hacer la paella, que llevamos años ya haciéndola. Es una paella, la primera para 250 personas. Antes ya se hacía la paella, creo que llevan 1 o 2 años haciendo la paella. Se empezó haciendo para poca gente, sobre 80 personas y tal, y ahora pues el año pasado se hicieron para 350 y este año más o menos será igual. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ay, cuando huele los naranjos y la sangre se te altera. Intentamos hacer una paella mixta, entonces la paella mixta admite un poquito de todo. Ajo, perejil, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, y luego eso es lo que es la base. Una vez pochado, flambeamos un poquito de coñac, cuando ya está bien pochadita la verdura, y después ya se va echando pues pollo, falda de ternera, almejas, croques, langostinos, mejillones. O sea, la paella admite de todo en general, pero bueno, esta va bien cargadita de marisco. Empezamos desde las 9 de la mañana, pochando pasando todas las carnes. Primero hay que pasar todas las carnes, hay que pasar los calamares, el marisco, hay que abrir las almejas y los berberechos y colar las aguas para evitar que nos vayan las arenas, y desde las 9 de la mañana más o menos hasta la hora que sale la paella, que son las 2 y media de la tarde. El precio es un precio simbólico, 7 euros, que no nos da ni para pagar la paella, pero bueno, es por las fiestas, que se haga todo por las fiestas. Tratar de disfrutarlo lo más sanamente posible, es decir, sin pasarse en el alcohol, sin pasarse en otras cosas. Pero la gente tiene que vivir el aspecto religioso, y el aspecto religioso no puede ser nunca negativo de lo que es la fiesta humana, sino que tiene que estar integrada, y la fiesta humana tiene que estar integrada en la fiesta religiosa. Nosotros, por parte de la organización, el primer día lo que hacemos es adaptarnos y acoplarnos, sobre todo a la distribución, a cómo van las orquestas, cuánto miden, cómo se ponen y cómo vamos a trabajar. El viernes ya nos venimos hacia el recinto de la feria, se montan los carruseles y ya está la carpa, ya empezamos a dar comidas de todo tipo, empanadas, churrasco. Después ya nos metemos en el sábado de lleno, que sí que el sábado ya empezamos todo el día a trabajar. La feria ya empieza a funcionar todo el día, hay bailes regionales, después vienen grupos invitados de otras zonas, hacen unos pasacalles, se baila aquí en el muelle y vuelve a arrancar todo. Si uno se pasa con un vaso con una ginebra o con un vaso, no pasa nada, eso no pasa nada. Pasa cuando se puede ofender a las otras personas o faltar a la caridad o los insultos o la violencia que pueda llevar consigo, ¿no? Pero si no, no pasa nada.
la parte más importante de la noche, que es el lanzamiento de los fuegos de luces, de la pirotecnia. Si te vienes conmigo, yo te regalo la luna. Si tú te vienes conmigo, yo te regalo mi vida. Si te vienes conmigo, me moriré por el camino. Si tú te vienes conmigo, resucitaré seguro. Si te lo pongo difícil, si te lo pongo complicado, perdóname, perdóname, pero no miento cuando digo que yo quiero estar contigo y que alucino. Pese a que el motivo sea, entre otros, recordar a los fallecidos, durante los días en los que transcurre esta celebración también podemos disfrutar de propuestas gastronómicas, bailes tradicionales, música en directo y fuegos artificiales su última noche. La Virgen del Carmen de Aldán es una estupenda propuesta turística y desde el equipo de Gamadán recomendamos su visita. Y la tormenta ya ha pasado y yo ni me he enterado. La gente dice que fueras primavera. Será para ellos, será para ellos, será para ellos. Pues yo tengo frío, que yo tengo frío. Que no, que yo me quedo aquí mirando cómo vienes. Pararía el tiempo, que yo me quedo aquí mirando cómo vienes. Pararía el tiempo, contigo dentro, contigo viniendo. Pararía el tiempo, pararía el tiempo. Salve, estrella de los mares iris de eterna aventura. Salve, fénix de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso llega al cielo. Hasta ti nuestro clamor.